Gracias a vos para el cambio continúa, se integra Jacinto Ascensión, como dijo Alfonso hace un momento, a quien damos la bienvenida para seguir trabajando con todos estos problemas. Muchas gracias a la gente que están en sintonía, dentro de ellos Félix de los Santos allá en España. ¿Qué pensará él que está viviendo en un país organizado? ¿Cuánta injusticia en la República Dominicana todavía, Jacinto? Saludos, muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía acá en su espacio Voz para el Cambio, como ventana abierta de posibilidades. Muchas lluvias. Y esas lluvias no solamente es en Santo Domingo, sino que está arropando gran parte de la geografía dominicana, la geografía nacional. Y ya ustedes saben, o sabemos, que anunciaron lo que es la temporada ciclónica, y eso dice mucho, porque no solamente que anunciaron, sino cómo lo anunciaron, a partir de que tendremos impactos realmente significativos con algunas tormentas que vienen bien fuertes por ahí. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que organizar el hogar, aquellas personas que están viviendo en lugares vulnerables, empezar ahora a trabajar la parte preventiva. Esto es sumamente importante. Y otra cosa es que los ayuntamientos, que tienen el rol de tener los municipios, sus alcaldías, las calles tienen que estar limpias, recoger la basura, porque un gran problema, lo que causa muchas veces desastre, es que la basura se tira en la calle y luego entonces cuando llueve se tapan los filtrantes y ahí viene el caos, ese que estamos acostumbrados a vivir en el Gran Santo Domingo y en otras ciudades también que se inundan cuando caen 2 gotas de agua, Juan Francisco. Eso parece que es una tarea muy difícil para los ayuntamientos, porque nosotros hemos insistido y a veces hemos hecho comentarios por los medios que están a nuestra disposición, que parecerían tendenciosos, queriendo atropellar a los síndicos y a quienes trabajan, pero es que nosotros vemos un déficit, es que no se educa a la población, y parece que por la incapacidad que hay de un ayuntamiento tener horas fijas para pasar por una manzana determinada a retirar la basura, por eso a nosotros lo vemos con tanta preocupación cuando hay un camión en una esquina, termina de recoger, segundos después va a los ciudadanos a poner en el mismo punto la basura. Entonces yo entiendo, usted que ha visitado muchos países, dentro de ellos del primer mundo, usted sabe que no es así. La gente debe tener una hora exclusiva de sacar esa basura, pero la autoridad tiene que tener la obligación de irla a buscar también en un tiempo determinado. Entonces, no hay posibilidad de que haya una ciudad limpia si no hay una ciudadanía con algún nivel de educación, de responsabilidad. Y eso que usted dice, ayer yo estaba visitando la zona de los Mameyes y hay una iglesia que se llama San Ramón Nonato. Dicen por la fábrica de vela, cuando uno coge el concho. Usted sabe que hay esa iglesia, está la iglesia católica, al lado está la iglesia también de los mormones. Yo creo que está ahí al lado un tribunal. Ajá. Sí, yo sé dónde. Y eso se inunda cuando llueve. Eso es peligroso, sí. Yo conozco, la calle Eduardo Brito. Yo tengo años que cada vez que llueve ahí se hace un charco, pero años que conozco. Pero otra cosa, que cuando hay mucha agua circulando, hay gente que aprovecha para tirar su basura. Sí, entonces, pocos metros después, esa basura se queda estancada ahí. Sí. Y entonces, visitando al sacerdote que está ahí, al Padre Domingo, que le mandamos un saludo desde acá. Domingo está muy ligado al tema de la comunicación y de hecho él allá en la parroquia ha creado un estudio, tiene su canal de YouTube, ha creado una emisora digital y ayer me invitó para grabar algo y sobre todo conocer ese proyecto que él está llevando desde la parroquia. Y yo le preguntaba, Padre Domingo, dígame una razón, una solamente, ¿por qué
yo conociendo esta zona, conociendo el frente de su parroquia, esa calle que está ahí, siempre cuando llueve está inundada. Y él me dijo, padre Manolo, Juan Francisco, lo que usted me acaba de decir es un tema de conciencia ciudadana, de educación. Y entonces salió conmigo, mira, pasó el camión y mira ahora, mira cómo tenemos en la esquina de la parroquia lleno de basura. Ningún alcalde va a triunfar así. Porque no puede, hay algo que tiene que irse construyendo a partir de los procesos formativos, a partir de crear conciencia. La conciencia se crea a partir de tú tener un contacto con los docentes, con los libros, pero también la educación en valores. Y aplicando la ley, aplicando la ley. Y luego lo que pasa es que los alcaldes no la aplican porque ellos no cumplen. No pueden. Yo creo que la ley les faculta para nada. Entonces, son varios elementos que inciden, Juan Francisco, para que nosotros en este país, cuando cae un poquito de agua, las calles estén abarrotadas, inundadas. Ahora te preguntaba cuál ha sido la experiencia en otros países. Bueno, yo le digo, ¿cuál es la entre Colombia, que Colombia es un país de más de 54 millones de habitantes, y nosotros somos apenas 10 o 11 millones? Pero la educación que tienen en ese país, Juan Francisco, yo no vi. Pero un país que vivió, yo no vi eso. Basura. Que vivió tantos años en guerra, pudo avanzar más que nosotros sin guerra. Y le digo algo, con los grupos de peregrinos culturales que estamos visitando ese país, en esta parte de un turismo cultural, religioso y cultural, y también un poquito de ocio, porque también uno visita algunas playas. Cada grupo que regresa a este país, una de las cosas que más valora le impresiona a cada uno de ellos, Juan Francisco, es que encuentran ciudades limpias. Entonces no es un tema de riqueza ni pobreza, a la gente lo que le impacta es que al lugar que va es un lugar limpio. Limpio y seguridad. Y seguridad. Son vitales para el turismo. Claro, después lo otro, olvídese, lo otro se va construyendo en la marcha. Entonces acá en este país no podemos hablar que tenemos esas dos condiciones. No somos limpios, porque hay que decir, porque hay que incluirse ahí. Es duro decirlo, sí, pero... Somos sucios, y al que no, que se moleste, me da igual. Somos un país, una ciudadanía, somos realmente una población sumamente sucias, porque nosotros tiramos la basura en cualquier parte. Lo importante es que la basura no esté en casa, sino que sea otro que tenga que soportar la basura. Y ahora, en los últimos años, hay que decir así, estamos viviendo también unos niveles de inseguridad, de tal manera que la gente no se atreve ni siquiera a recrearse en los parques públicos, que también es otra tarea de los ayuntamientos, mantener las calles limpias, la ciudad limpia, Juan Francisco, tener las calles en la noche que estén bien iluminadas, y sobre todo también tener los espacios de recreación ávidos para que el ciudadano, el municipio, pueda hacer uso de esas instalaciones. Pero por eso es que se habla de gobierno municipal. El síndico es la primera autoridad en cada municipio, porque es el que está más cerca de la gente. ¿Y usted cree que ellos creen eso? ¿Se lo creen que son autoridades? Porque la ley es que le da esa facultad. Bueno, yo creo como que a veces ellos no se creen eso, Juan Francisco. Con una sociedad, un país presidencialista, y donde la política enganchada en el poder se convierte en una mascaradura que a veces no deja que estos gobiernos municipales realmente jueguen su rol y ejerzan su autoridad, que están facultados por la ley. Entonces ellos tienen que creerse eso, pero nadie quiere pelearse y chocarse con estos poderes, porque cuando vamos al poder central, que está a cargo de los militares, de los policías, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se hacen los cheques? Tiene la justicia, tiene todo. Al final tú preguntas, ¿y con qué se quedan los ayuntamientos? Porque en otros países realmente ejercen un gobierno, un síndico, un alcalde, ejerce un gobierno municipal real. Inclusive hasta los policías, por el tema de la seguridad, dependen de los gobiernos municipales, Juan Francisco, no del Estado, del gobierno central. Y aquí dejamos todo eso, aunque la ley lo faculta, a que sea el gobierno central que tenga que decidir
y hacer todo. Mientras los demás, entonces no lavamos las manos como Mira, nosotros sin querer queriendo, como dice la gente, nos hemos metido en un tema que coincide con uno que nosotros teníamos aquí para tratarlo. Es respecto a que los regidores de Pedro Brán se han aumentado su salario de 60,000 pesos a 146,000. Y entonces... Pero, y la ley no funciona ahí, Juan Francisco, para realizar eso. Bueno, dentro de ellos hay quienes que van a apoderar el tribunal. Por ahí se va el dinero que entra a la alcaldía, Juan Francisco. Pero y yo no sé mucho... Un 200% se aumentaron, Juan Francisco. Alfonso, que es el que más sabe de números, ¿qué porcentaje es ese? O es más de la mitad. Claro, porque si fuera la mitad fueran 120. Sí. Entonces, si son 140, sobran más de 26,000 pesos más. Sí. Así no. Tal vez ellos pensaron, Juan Francisco, que como los regidores del Gran Santo Domingo y sobre todo del Distrito Nacional ganan esa cantidad de recursos y un poquito más, ellos también piensan que por ser regidor ya eso tiene que ir a todos los regidores. Yo imagino los directores en la parte, los vocales en los distritos municipales, que creo que ganan como 15,000 pesos. Ahí habría que ver a Juan Francisco, porque ellos son los que hacen tienen la facultad. Pero es que un regidor no tiene que trabajar todos los días. No tiene que cumplir horario. Es posible no tiene yo conozco. En el mes, ¿cuántas sesiones irán? Mire, Juan Francisco, yo conozco que viví esa experiencia y sé que así que funciona en los pueblos pequeños. Lo viví en Pedernales, en Jimaní, de personas que viven en Santo Domingo pero tienen influencia en su campo. Y luego con los recursos que tienen y el favor de los municipios, cuando se meten a las elecciones, y sobre todo para algo de lo que es un regidor, ellos ganan esas curules. Ellos ganan ese puesto de regidores o regidoras, pero viven en Santo Domingo, Juan Francisco. ¿Los regidores? Sí, viven en Santo Domingo. Regidores no solamente que viven, sino que trabajan en Santo Domingo, Juan Francisco. Pero regidores de un pueblo del interior, claro, viven aquí, va y se proclama y gana y siguen viviendo aquí y van a la reunión. Así mismo, no, a veces ni van. Y se pasan 6 meses, 7 meses, eso no tiene problema, Juan Francisco, porque son cargos, son puestos para cobrar. No, pero lo más honrado cuando dicen, hay algunas reuniones que pueden ir. Bueno, Juan Francisco, deben de estar ahí toda la semana que pero sea. Pero repítalo otra vez. Usted tiene conocimiento de que sí, pero eso no es solamente ahí, Juan Francisco. Eso en toda la geografía nacional, Juan Francisco. Regidores y vocales que ganaron en las elecciones viven en Santo Domingo. No solamente que viven, porque yo puedo vivir en Santo Domingo, pero tengo tiempo libre para volver a mi campo, a mi pueblo, sino que también trabajan en Santo Domingo, que son docentes en Santo Domingo, Juan Francisco, que tienen un cargo, un trabajo, un puesto, y solamente van de cuando en vez. Eso lo vi en Pedernales, eso lo vi también en el otro municipio importante de Pedernales, que es el segundo, viviendo aquí en Santo Domingo, Juan Francisco. Mire, yo no tenía esa información. Claro, no, y pregúntele a la gente que vive en esas ahí. Esas son gente que son populares en su pueblo. En su pueblo llegan con unos chelitos, con un par de cerveza, consiguen el amiguismo. Cualquiera puede ganar, ser vocal en un pueblo pequeño. Sí, pero... Oviedo también, en Oviedo. Mire, Juan Francisco, Oviedo es grande en terreno, es el segundo municipio principal, de los principales, porque nada más son 2 y luego hay creo que 3 distritos municipales juntas. Y Oviedo tiene menos personas que el Rosario Pandier. Sí. Y de hecho Oviedo, en el tiempo que yo trabajaba en Pedernales, recibía menos dinero, menos que nuestra junta distrital en el Rosario Pandier, San Juan de la Maguana. Pero ese es un municipio cabecera. Bueno, estaba Pedernales y luego sigue. Son los únicos 2 municipios que tienen esa provincia.
Pedernales cuenta cerca de, no llega a 30.000 habitantes Pedernales, y de eso quítele que un 40% vive fuera de Pedernales, entonces es un pueblo sumamente pequeño. Posible que ahora, con todo lo que es el turismo que se avecina, que dé esa apertura. ¿De qué viven los perdernalenses? Bueno, en el tiempo que yo estaba, de los cargos públicos, dígase de las oficinas gubernamentales que están ahí. Pero eso no genera... no trabajan agricultura. Decir, no tiene la tierra. Antes había gente que hacía carbón en el sur. No, las tierras no son muy buenas en Pedernales. Pero también tenía otra fuente, era el tema de los docentes. En cada pueblo el tema escolar, educación da muchos puestos de trabajo. Y más cuando la politiquería está en medio de eso, porque tú puedes encontrar que en una escuela se necesitan 3 conserjes y esa escuela tiene tal vez 15 conserjes que trabajan ahí. O cobran. Así mismo, pero eso, así que se mantiene ese pueblo. Luego estaba Cemento Andino, que ya no está, eso lo compraron ahora el grupo Corripio, pero era fuente de empleo. Y tenían también una zona franca en Pedernales. Esas eran así las principales fuentes de empleo. O sea, el Estado no invierte en esa zona para hacerle la vida fácil a la gente. Por eso es que se está poniendo mucho empeño en el tema de lo que es el turismo. Solamente el turismo puede sacar a Pedernales, como también lo puede hundir como sociedad, Juan Francisco. Por los vicios. Porque donde llega la zona franca, Juan Francisco, y llega el turismo, ya usted sabe qué es lo que implica. Ese turismo de barato, ese turismo de muchas habitaciones. Ahora, Pedernales tiene las condiciones para hacer un turismo ecológico. Y así ya hay una mayor participación de los municipios en ese turismo, porque la gente va a trabajar, va a producir la verdura, la gente va a alquilar, va a su casa, va a sacar habitaciones para arrendarlas. Son ese tipo de turismo ecológico y sostenible que se puede realizar. Pero aquí siempre estamos sumergidos en un turismo de masa, un turismo barato, donde la gente va a hacer un lío en esos países y luego viene a gozarse la vida en 3 semanas a este país. Sí. Pero ahí está Pedernales, y eso que decía, eso que usted planteaba de estos regidores que se aumentaron el sueldo, porque trabajan tanto. Más de 3 veces. Trabajan tanto, Juan Francisco, que se tiene que aumentar el sueldo. Y ese es el hazme reír en las alcaldías, en toda la geografía nacional, en la República Dominicana. Mire, Ascensión, nos contesta Félix que ve el programa. Este es el espacio que él utiliza para informarse de lo que ocurre en el país. Él vive en España y él dice que la lucha de los peregrinos le recuerda a él las batallas de los campesinos en los 12 años, luchando por la tierra en los 12 años de Joaquín Balaguer. Sí. Yo voy los miércoles a la zona del Ceibo, después que cojo una guagua ahí en el puente Juan Carlos, que le espero a cerca de las 9:30 a las 10, llego hasta el Ceibo, pero se hace un recorrido Boca Chica, toda la parte de Guayacán, en Juan Dolio, se mete por San Pedro, luego Consuelo hasta que pasa por Atomayor. Me gusta mucho, hay un tramo de Atomayor al Ceibo donde está el busto o un monumento a la batalla de las carreras, Juan Francisco. Ahí está ese monumento. Y ahí llego al Ceibo, luego que me quedo en el Ceibo y cojo otra guagua de esas que van Ceibo Romana, y llego a un poblado ahí de un batey, para eso está lleno de bateyes, Juan Francisco, lleno de bateyes todo el Ceibo. Pero tú lo que haces es, desde que tú pasas San Pedro, que atraviesa Consuelo, pasa a Atomayor, todo lo que usted ve, mucha tierra llena de caña. Luego atraviesa todo el Ceibo como provincia, eso es del sector privado, lleno de caña del sector privado. Y así tú llegas a La Romana desde el Ceibo, o llega a Higüey lleno de caña. Las casas son pocas, Juan Francisco. Pero hay miseria donde... Claro, lo que estoy diciendo es, ahí voy. El Ceibo está sumergido hace muchos años, pero muchos años, Juan Francisco, en una pobreza. Es de las provincias más pobres que tiene el país. ¿Y por qué ha sido la más pobre? Porque la tierra
que esa Pero y tierra, con tanta riqueza, sí. porque Pasa, los dueños de ingenio le va bien. lo que pasa, Juan Francisco, aquí en este país, cuando llegaron los americanos en el 16, que vieron el desorden, mucha tierra, la gente sin papeles, lo primero que empezaron a robarse la tierra fueron los americanos, Juan Francisco. Sí, Y eso pasó también en San Juan de la Maguana. Pero luego Trujillo favoreció a muchas familias, dándole esas tierras. Y luego cuando usted ve... Trujillo fue de los que persiguió a los gavilleros en el este. Sí, sí. Él era teniente. Sí, bien formado. Y allá en el Ceibo violó a Isabel Guzmán en la iglesia del Ceibo. Santa Eso Cruz está del Ceibo. documentado. Sí, Y Santa fue Cruz del Ceibo. juzgado Sí, por un tribunal militar y lo descargaron. lo Porque la juventud dominicana no quería pertenecer al ejército Sí, invasor. sí. Y Trujillo, como fue un hombre siempre sin principio, fue de lo que se Y quedó. lo documentaron los mismos americanos, porque él empezó siendo militar a ser realmente un gángster, un bandido. Un sinvergüenza. Sí. Entonces, él le cobraba dinero a la gente, le hacía preso y por los cuartos lo soltaba. Sí. Y muchas de esas tierras, Juan Francisco, fueron adquiridas, estos que son grupitos, son 2 o 3 que son dueños del Ceibo, con fraude. La gente arrendaba su tierra y cuando iban a pagar, el quien dio el dinero a veces se perdía para no tener en contacto con esas personas. Y así muchas familias perdieron mucho territorio en el Ceibo, muchas tierras. Así sigue el Ceibo. El Ceibo yo lo conozco hace 20 años y el Ceibo yo creo que lo único nuevo que yo vi que tiene el Ceibo es que crearon allá otra sucursal, otro banco entró en el Ceibo, que es el Banco Popular. Pero ni siquiera Pero no más bien del Estado. solamente el Estado tenía banco, pero ahora yo vi un banco nuevo. Pero entonces, de acuerdo a su análisis, el Ceibo tiene más pobreza que algunas provincias del sur. Pues claro, Juan Francisco, pobreza en el sentido de cómo vive la gente, en una pobreza hasta extrema. Y una casita que había en el sur de Palito, No, ya. eso existe para allá. No, ya no. Pero está la casita de madera que al final viene siendo lo mismo. De tabla, de palma. Claro, Cana, y cana. De cana no, porque el Ceibo no fabricaba mucho con cana. Sí. Porque yo llegué a conocer hasta de Yagua en el sur. Y ahí está el Ceibo, Juan Francisco. Recuerde que el Ceibo es cuando usted agarra la historia dominicana, de las principales provincias que tenía el país, el Ceibo es una de ellas. El Ceibo tiene la iglesia colonial, Juan Francisco. La iglesia de la Santa Cruz del Ceibo es colonial, muy famosa. En el Ceibo todavía, para que usted vea, identificada con los españoles, que en el único sitio del país, en el único pueblo que hay se hace la corrida de toros. Hay una plaza de toros en el Ceibo. Pero ahí vamos. La mayoría de los pobladores del Ceibo tuvo que emigrar, Juan Francisco. Se fue a Higüey, fíjese que se fue a Tomayor, o está en la mayoría en San Pedro y en La Romana, que son las 2 provincias que pertenecían al Ceibo. También a Tomayor pertenecía al Ceibo. Y hoy el Ceibo parece un barrio de esas provincias. Hay historiadores viendo el programa, entonces estoy en el deber de decir que ese crimen que cometió Trujillo en el Ceibo fue en el 1919, hace más de un siglo ya, y eso está documentado en el libro de Nicolás Silfa. Nicolás Silfa fue uno de los antitrujillistas que se fue al exilio y es de los 3 que vino luego de la desaparición física de Trujillo con Ángel Miolán a organizar lo que había que organizar aquí para entonces venir Juan Bosch y los otros y las elecciones donde triunfó Juan Bosch y después ese poder maligno lo tumbó. Esa es la realidad. Ahí en el Ceibo, los dominicos tienen más de 50 años haciendo presencia allá. Y por ahí pasó muchos sacerdotes que hoy ya fallecieron. Por ahí pasó Anselmo, murió el año pasado. Anselmo Alonso. Pasó también por ahí Juan Manuel Pérez, que fue mi maestro de novicio. Estuvo en el Ceibo. Y se enfrentaron a esos gantes. Y al Ceibo tengo para decirle que a la emisora
en esos tiempos que tú estás mencionando, cuando estamos hablando de 50 años atrás, peleando con estos terratenientes, al Seibo le metieron una bomba a la emisora para eliminar a los dominicos allá. Y en el Seibo hay un sacerdote que hoy ya lo dejó. Los campesinos ocuparon la parroquia del Seibo, que la dirigían en ese momento los dominicos. Y los dominicos apoyaron la causa. Y ese sacerdote que era diácono ya estaba para ordenar sacerdote. La única condición que el obispo de turno de esa diócesis de Higüey pedía, la única condición para ordenarlo era que los dominicos sacaran a los campesinos de la iglesia. ¿Cómo? Y ese sacerdote, en su momento, bueno, ya se ordenó luego, pero él no aceptó ordenarse. Prefería no ordenarse para que los campesinos permanecieran en la parroquia exigiendo su derecho. Bueno. Entonces son de las cosas muchas veces que hasta la misma iglesia muchas veces no sabemos de qué lado camina, que el poder parece que corrompe todo lo que toca, todo lo que ve. Y esa es la realidad que ha pasado en el Seibo. Por eso cuando escuchaba el programa a usted y al amigo Alfonso Torres Ulloa, de quién está detrás de todo esto, que el Estado no puede intervenir ni hacer justicia con estos campesinos. ¿Quién está detrás? ¿Qué tanto poder hay detrás de estas personas que el Estado no puede actuar realmente, hacer cumplir las leyes y hacer justicia? Y eso es parte también de que una cultura en estos pueblos de terrateniente, porque hablar de la Romana, hablar de San Pedro de Macorís, hablar del Seibo, y hablar que hay unos totumpotes, Juan Francisco, que son dueños de casi el 80% de las tierras que están en el este, y esos son 2 o 3 familias, no más, realmente están por encima de lo que es las leyes, el poder, inclusive, Juan Francisco, están por encima del poder central, por encima del presidente de la República, que no puede actuar realmente para hacer cumplir la ley. Y a esos campesinos del Seibo y a otros campesinos en otras partes se les dé la tierra, porque la tierra es para aquellas personas que la trabajan, y no es que le estén dando tierra que no son de ellos, sino tierra que le han quitado a ellos o se le quiere quitar a ellos, que son heredadas por varias décadas. Creo que es la 4ª generación de esa familia que ha tenido esa tierra, y esta gente al final se quiere quedar inclusive con ese puñado de tierra comparado con todo lo que tiene. Muy bien, Jacinto, gracias por sus puntualizaciones muy oportunas. Vamos a la próxima pausa y ustedes no se muevan de ahí, que Voz para el Cambio todavía sigue con mucho contenido.